Preciosa presenta. Hola, mi nombre es Gislaine Delgado Moreira y soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Hoy voy a hablar sobre el plexo cervical. El plexo cervical se forma por la unión de los ramos anteriores de C1 hasta C4 y el plexo cervical lo vamos a dividir en dos: plexo cervical superficial y plexo cervical profundo. El plexo cervical superficial es netamente sensitivo y sus ramas son cutáneas. Cuando nosotros mencionamos que sus ramas son cutáneas, son ramas que van por la piel, o sea, ramas que inervan a la piel, y nosotros poder sentir la sensación del dolor. Estos nervios emergen por detrás de la vena yugular interna, por detrás del músculo esternocleidomastoideo, y estos nervios se hacen superficial en el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, específicamente en su parte media. Va a estar conformado por 4 ramas. La primera rama es el nervio occipital menor. Luego tenemos al nervio auricular mayor, al nervio cervical transverso y al nervio subclavicular, que va a tener 3 ramas, una anterior, una media y otra posterior. Aquí la podemos observar mejor en esta imagen que está de color azul. Aquí podemos ver que el nervio occipital menor, el nervio auricular mayor y el nervio cervical transverso es la unión de C2 y C3, y el nervio subclavicular es la unión de C3 a C4. En esta imagen, que está como sombreado de negro, podemos ver que es una área del cuello donde va a estar inervado por el plexo cervical profundo. Ahora voy a hablar sobre el plexo cervical profundo. El plexo cervical profundo es netamente motor. Este plexo cervical profundo presenta estructuras. Una de ellas es la asa cervical, que presenta 2 raíces, una raíz superior y otra raíz inferior. Y es la unión de C1 a C3. Y se va a encargar de inervar a los infraioideos, excepto al músculo tiroideo. Luego vamos a tener al nervio frénico, que se da desde lo que es el C3 a C5. Y se va a encargar de inervar a lo que es el diafragma, a las membranas serosas del tórax y abdomen. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la porción cefálica. La porción cefálica comprende 3 ganglios, que hay que tenerlos en cuenta. Que van a estar unidos a lo que son el tronco simpático cervical y por el plexo carotidio interno y por las arterias meningia media. Los 3 ganglios simpáticos cefálicos son el ganglio ciliar, el ganglio pterico-palatino, el ganglio óptico, y cada uno de ellos poseen ramas comunicantes y ramas periféricas. Aquí está lo que le acabé de mencionar, los 3 ganglios principales, que son el ganglio ciliar, el ganglio pterico-palatino y el ganglio óptico. Vamos a hablar ahorita sobre el ganglio ciliar. El ganglio ciliar es pequeño, cuadrilátero y es alargado de anterior a posterior y aplanado transversalmente. Está situado en lo que es la cara lateral del nervio óptico, en unos 7 o 8 milímetros anterior al conducto óptico. El ganglio ciliar recibe por sus extremos 3 ramos aferentes o raíces. La primera raíz es la parasimpática, que se extiende lo que es desde el nervio del músculo oblicuo inferior, ramo del nervio oculomotor, hasta lo que es el ángulo posterior inferior del ganglio. Luego vamos a tener lo que es la raíz sensitiva o nasociliar, también conocida, que procede del nervio nasociliar y lleva al ángulo posterior superior del ganglio. Y por último, vamos a tener lo que es la raíz simpática, que van a ser lo que es el plexo carotidio interno y termina en el borde posterior del ganglio ciliar.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el ganglio pteridopalatino. Es un abultamiento que se encuentra en el extremo anterior del nervio y del conducto pterigoide. Disculpe. Va a estar situado en lo que es la pared posterior del trasfondo que continúa lo que es el conducto pterigoide. El ganglio pterigopalatino recibe el nervio del conducto pterigoideo, que está formado por el nervio petroso menor, que es rama del nervio facial, y el nervio petroso mayor, profundo, que es ramo del nervio glosofaringio y el ramo simpático, que proceden del plexo carotídeo. Bueno, ahora vamos a lo que es el ganglio óptico. El ganglio óptico es un corpúsculo, se podrá decir así, de 2 a 3 milímetros de diámetro, situado inferiormente a donde está, o sea, situado inferiormente a lo que es el agujero oval y sobre lo que es la cara media del nervio mandibular o del extremo superior del nervio lingual. En este ganglio bueno, termina en lo que es el ramo nervioso formando por la unión del nervio petroso menor y el nervio petroso profundo. Y un ramo simpático del plexo que rodea a lo que es la arteria meningia media. Por último, vamos a tener lo que es el ganglio submandibular. El ganglio submandibular está situado entre el nervio lingual y el borde superior de lo que es la glándula submandibular, que es esta. El ganglio sublingual se localiza en el trayecto del nervio lingual, en la parte posterior o en la cara lateral de lo que es la glándula sublingual. Bueno, esto es todo y espero que haya sido de su agrado.